a quien estamos celebrando hoy, de a quien lo voy a decir así, de quién es el pretexto para todas estas festividades, porque es un pretexto. Jesús se ha convertido en un pretexto para no venir a la iglesia, porque estamos celebrando el nacimiento de Cristo, pero como coincide con las vacaciones, es más, hemos puesto el grueso de la sociedad, ha impuesto fechas para estos días para poder celebrar, para poder vender más, para poder estar ocupados. Hoy nos vamos a ocupar del Espíritu. Hoy nos vamos a ocupar de las cosas que realmente tienen validez. Hoy quiero hablar un poco de Cristología, de quien vinimos a celebrar, de quien por estos días, me acordaba yo hace como unas 3 semanas, cuando Angélica leía unos pasajes, y eso se me quedó a mí en el corazón. Se me quedó a mí en el corazón, porque es la fecha para Jesús. Es la fecha para Jesús. Y el Señor me traía en todas estas semanas a hablar de Él. Tenemos que hoy hablar de Jesús. Tenemos que hablar hoy de quién es el más importante en una fiesta de cumpleaños. El festejado, ¿sí? Y aquí normalmente hemos olvidado al festejado. Y entonces vamos a repetir porque la gente que nos está viendo por internet, desde las redes sociales, no escuchó lo que ustedes dijeron. ¿Dónde están hoy los cristianos? ¿Dónde están hoy? Los que debían estar aquí en el templo, por ejemplo. Hoy están de compras. Hoy están de viaje. Hoy están y nada de esto está mal. La Biblia no nos prohíbe hacer esto. Pero a lo que yo voy es que hemos tomado estas fechas como un pretexto para irnos de compra, para irnos de paseo, ¿qué más? ¿Qué más dijeron ustedes? ¿Están dónde? ¿Dónde los cristianos? Hoy están en San Andrés. Los que tienen un poquito más de dinero, un poquito más, están en Dubái. Dios bendito. Te prometo que no voy a irme a Dubái en las fechas de la iglesia. No, no, no me voy a tomar ningún domingo, pero llévame a Dubái, Señor. Sí. No voy a ir, Señor, te lo prometo que no me tomo ningún domingo. Voy a ir de lunes a sábado. Papito lindo, Señor. No me dijo nada, de pronto lo haga. Abra sus Biblias en Juan, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer hoy un poco de Biblia. Quisiera que ustedes me acompañaran. Allá atrás hay Biblia. Sé que no tiene Biblia. Siéntase con la libertad de levantarse y tomar una Biblia. Si lo tiene su dispositivo electrónico, ábranlo. Pero por favor, léanlo, por favor. Allá atrás hay Biblias. Allá atrás hay Biblia. Que no haya traído Biblia, levante su manito y algunos se la hace llegar, por favor. ¿Todos tienen Biblia? Perfecto. Porque hoy quiero que leamos. La palabra es para leerla, para disfrutarla, para escudriñarla, para saborearla. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Eh, el Señor Jesucristo es el, la figura más importante en los evangelios y la figura más importante en el Nuevo Testamento, pero es la figura más importante en toda la historia. Algunos lo ubicamos, algunos lo ubican según algún concepto errado teológicamente. El Señor Jesucristo nació hace 2025 años. ¿Sí? Hay mucha gente que lo ubica de esa manera. El Señor Jesucristo es desde hace mucho tiempo y no lo entendemos. Y hoy debemos entender cuál es la esencia de Jesucristo para poder llegar ante Él. Porque nos es fácil, y esto lo digo porque lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado muchas veces. A las personas, al cristiano del común, le es fácil adorar a Dios. Le es fácil invocar al Espíritu Santo, pero le es difícil, le cuesta adorar a Jesucristo. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Hoy, ¿quiénes estuvieron cantando las canciones de hoy? A ver, ¿quiénes las entendieron? ¿De qué se trataron las canciones de hoy? De Jesucristo. Hoy se trató de adorarlo y de alabarlo a Él. Y la palabra nos habla mucho más de lo que realmente creemos entender. Juan capítulo 1, verso 1, está el escritor Juan está ubicándolo a él en un espacio de tiempo. Y creo que es necesario que entendamos hoy a partir de cuándo está Jesucristo con nosotros. Y en el principio era el verbo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio. ¿Cuál principio? Bereshit. En hebreo es Bereshit. Bereshit, Baraj, Elohim, Et Hashamashin, Bet Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio que se refiere aquí Juan es a este principio, Génesis 1:1. Vamos a ver, por favor. En el principio es la misma palabra utilizada para la primer palabra que se encuentra en la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio. Es el mismo principio del primer libro, del primer capítulo de Juan. Es el mismo principio. Es decir, desde la eternidad pasada. Este es el contexto en el que se ubica el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo ha sido por siempre y para siempre. Él es por siempre y para siempre, porque Él hace parte de la Trinidad y Él no es una creación, una criatura como tú y yo. Pero miren lo que dice. Vamos a desglosar un poquito esto. Hoy vamos a leer mucha palabra. Me prometí no desordenar mi Biblia, ya la desordené. Eso es lo que normalmente me ocurre. En el principio era el verbo. En griego verbo es logos, es decir, la palabra, la expresión de Dios. En el principio era el verbo es el logos de Dios, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cuál es el verbo? El verbo es Jesús. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. Nos está diciendo, nos está refiriendo a la igualdad de la divinidad con el Padre, a la preexistencia. Él no es una parte de la creación, como lo dicen algunas sectas. Él no hace parte de la creación. Él es Dios desde siempre. Ha sido Dios desde siempre y será Dios desde siempre. Amén. Preexistencia, di conmigo preexistencia divina. Él preexiste desde siempre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El logos, la palabra de Dios hablada. Ahora tenemos que volver otra vez a Génesis 1:1. Miren esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit. En el principio de todo. En el principio, cuando no había nada. En ese momento creó Dios. Y dice entonces Juan, una de las cosas que dice Juan es que él era Dios y él era con Dios. Y por él, léanme por favor el versículo 3 de Juan, capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Miren cómo fue hecho todo por medio del Logos, por medio del verbo de Dios. Vamos a leer en el capítulo 1 varios versículos para que nos demos cuenta cómo interviene Jesús, la palabra de Dios hablada en la creación. Verso 3, y dijo Dios, ahí estaba hablando Jesús. La palabra de Dios, el logo de Dios estaba hablando. Y dijo Dios, sea la luz. En el versículo 5 dice, y llamó Dios, llamó el verbo, llamó el logo de Dios, llamó Jesús a aquella parte de la creación luz y las tinieblas llamó noche. Dice el verso 6, luego dijo Dios, el verbo estaba interviniendo allí, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, dice el 8, y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Jesús interviniendo, Jesús siendo creador y co-creador con Dios. Por su divinidad, por su preexistencia y por su eternidad. Dice el verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que está debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y el 10 dice, y llamó el Logos a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y el 11 dice, y después dijo el Logos, el 11, y después dijo el Logos,
produzca la tierra hierba verde. Y el 14 dice, y luego dijo el Logos, haya lumbreras en la expansión. Y el 20 dice, y dijo el Logos, produzcan las aguas seres vivientes. Y el 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, el Logos bendijo todo lo que había hecho y bendijo también al hombre y a la mujer. Es decir, Jesús interviniendo en toda la creación. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa! La palabra de Dios hablada. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos habla de una comunión perfecta entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La divinidad perfecta entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Todo fue creado a través de Él porque Él es Dios mismo. Los escucho como muy convencidos de lo que yo les estoy diciendo. Todo fue hecho por Él porque Él es Dios mismo. Todo fue hecho por Él porque Él es Dios mismo. En Hebreos, no lo busquen, solamente lo voy a mencionar. Capítulo 1, verso 2 dice que Él es el heredero de todo y el autor del universo. Heredero de todo y autor del universo es el Logos, es Jesús. Y en el capítulo 1, verso 5 dice, más grande que los ángeles. Y en el versículo dice, sí, dice, en el versículo 6 dice, y hasta los ángeles lo adoran. ¿Ustedes sabían que no debemos adorar absolutamente a nadie más? En, eh, en Hechos, capítulo 10, versos 25 al 26, el apóstol Pedro le dice a Cornelio, ni se te ocurra adorarme. Lo levantó y le dijo, no, no, no me adores, porque yo soy igual a ti. Aquellos que adoran a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. Wow, ¿es esto? Somos hombres. Soy uno, dice la palabra del Señor. Pablo dice, yo soy un hombre con las mismas debilidades que tú. Tal vez oro unas 40 horas más a la semana que tú, pero soy un ser humano igual que tú. Tengo las mismas debilidades que tú. Precisamente por esas debilidades es que tengo que estar permanentemente conectado. Óyeme bien, permanentemente conectado. Muchas veces las 24 horas, porque mi espíritu está conectado con Él. ¿Cierto, pastora, que tiene que ser así? ¿Cuántas veces te habla Dios en sueños? ¿Cuántas veces la levanta en la madrugada, 2, 3 de la mañana? ¡Ping! Una palabra. Cuando sucede eso, digo yo, se fue el sueño, porque nos dan 2 o 3 horas hablando con Él. Precisamente por nuestra debilidad es que estamos más conectados con Él. Y en Apocalipsis, cuando Juan, en un momento de emoción, porque yo lo veo así, estaba emocionado recibiendo todo lo que el ángel le da a Juan, él llega y se postra y va a adorar al ángel. Y el ángel le dice, no, no me adores. El ángel. El ángel que fue el que le dio toda la visión de Apocalipsis. Imagínate quién sería. Imagínate el rango de aquel personaje. Y él mismo le dice a Juan, no me adores. Yo soy un consiervo como tú. Somos iguales. Es más, yo fui creado para servirte. Así lo dice la Biblia. De ángeles nos sirven, hay ángeles ministradores que nos sirven a nosotros. Vamos a hablar de angeología dentro de poquito. Ya casi, llevo como un año preparando esta prédica. Un año, pastor, sí, sí. Una prédica no se predica, no se concibe en 5 minutos. Y el que te saque una prédica en 5 minutos, ten cuidado con lo que dice, porque lo está diciendo desde su vísceras, no desde su espíritu. Amén. Ok. Romanos capítulo 11, verso 36. Este sí lo quiero, por favor, hijo. Emanuel, regálame Romanos capítulo 11, verso 36. Ojalá en Reina Valera, si eres tan amable. Miren esta palabra tan poderosa. Porque de Él, di conmigo de Él, y por Él, di conmigo y por Él, y para Él. Vamos a repetirlo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Está hablando de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Y yo le agregaría, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor.
No adores a nadie que haya sido creado por manos de hombre. Por si acaso, toma a la persona que está a tu lado, tómale la mano, dile, no hay que adorar ídolos. No hay que adorar ídolos. Por si acaso, ¿no? Porque es que se encuentra uno con cada cosa. Se encuentra uno con cada cosa. Casas de cristianos, donde todavía hay por ahí algunos ciertos personajes camuflados. Y esos personajes no los sacan, porque me lo regaló mi abuelita, porque me la regaló mi tía, porque me costó no sé cuánto. Mira, yo te voy a decir, si es un artefacto en oro, que a Iván me tocó sacarle una camándula que tenía, ¿no? Y una cosa de esa. Papito, mándela a fundir, por favor. Tráigame el oro, yo oro por ahí, mandas a hacer otra cosita, pero no me adore esas cosas. Lógicamente, estoy hablando de hace 12 años, 13 años que llegó a la iglesia. Era un niño espiritual. Y llegó aquí con su tremenda camándula. Lo primero que yo le vi, quítese eso, por favor. Quítese eso, por favor. Así que no debemos adorar a nadie que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No debemos adorar ni a los ángeles, ni al sol, ni a la luna, ni a la tierra. Amén. O sea, creo que eso quedó. Ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Amén. Entonces, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo existe por Jesús. Por su boca fue hecho el universo. Por su boca existe todo lo que existe. Alguna vez, creo que esto ya lo he mencionado, pero alguna vez le escuchaba a un pastor que el hombre es co-creador. Co-creador. Digo, oye, hombre, ¿usted en qué estaba pensando? Otra cosa es que Dios nos haya puesto a nosotros los materiales, los elementos con que realizar todas estas cosas. ¿Sí? Habernos dado esa, ¿cómo se llama eso? Esa destreza, habilidad, sabiduría, conocimiento. Hemos estado descubriendo poco a poco muchas cosas en medio de la misericordia de Dios, de su gracia para nosotros, pero nosotros no somos co-creadores. ¿Cuál de ustedes ha hecho una montaña? A ver, o conoce a alguien que haya hecho una montaña. Hace 8 días estuvimos rodeados de montañas, que fuimos a orar a un pueblo, nos llevaron para orar por unas propiedades allí y por unas familias. Y yo me gozaba, le decía a mi esposa, yo me gozo de ver esto tan hermoso. Aquí está la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, crear algo tan hermoso, que por todo lado brota el agua. Ese es nuestro país. Que de la tierra le brotan en esmeraldas y tantas otras cosas, oro. Porque a la tierra que fuimos es una tierra donde brota el oro. Han encontrado oro, han encontrado esmeraldas, han encontrado muchas piedras, ¿cómo se llama, Iván? Sí, pero son tierras raras. Sí, encuentran muchas riquezas. Todo eso Dios nos lo dio para nuestro disfrute, pero no somos co-creadores con Él. Él es el único creador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se los voy a demostrar. Miren, volvamos otra vez a Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios. Allí está el Padre. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, allí está el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Allí está el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús estuvo en la creación, porque Él es por siempre y para siempre. Amén. Ok, vamos avanzando entonces. En el plan de salvación para el ser humano caído, recuerden esto, en el plan de salvación para el ser humano caído, desde antes de que el ser humano pecara, ya Dios tenía un plan de salvación para nosotros. Pastor, ¿cómo es eso? Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad. Recuerden ustedes cuál es el pasaje. Cuando la serpiente vino y le dijo a la mujer, desobedece. Y ella dijo, bueno, ese es el resumen de todo. Está bien, está bien. Y le fue y le llevó al esposo y el esposo dijo, bueno, mamita, lo que diga su merced. Eso está bien. Vamos a hacer este año que viene, iglesia, una cuña. Este año
Dios trae palabra para nosotros en el 2026. El próximo viernes, próximos viernes, sábado y domingo, ayuno poderoso, pastora. Ayuno poderoso. Para los que se estaban conectando con nosotros el 31 de diciembre, no, 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 este año no. Este año hay ayuno. Este año hay ayuno. Viernes, sábado y domingo, Dios trae palabra. 27, 28, 26, 27 y 28 de diciembre. Este próximo año vienen cosas maravillosas. Miren la palabra que me daba el Señor. Esto es para cada uno de nosotros. No sé quién quiera tomar esta palabra para sí. Me decía el Señor para el próximo año y vamos a inaugurarlo, mi amor, ese es el versículo lema para el ayuno. Es el inicio, es el preámbulo del 2026. El que con lágrimas sembró, con regocijo segará. El que con lágrimas segó, con regocijo segará. Para ti, eso es para ti. Por tus lágrimas, dice el Señor. Por tus lágrimas, dice el Señor. El que con lágrimas regó, con regocijo segará. Aleluya, es para nosotros. Dile, Señor, yo me apropio del cielo de esa palabra. Para este 2026, vamos a ver la gloria del Señor. Me decía el Señor, mi vida, que vamos a ver respuestas que habían estado guardadas, que habían estado como el Señor te lo dejaba ver alguna vez, en un anaquel recogiendo polvo. Esas respuestas vienen para nuestras vidas, pero tenemos que apropiarnos de ellas. ¿Cuántos de ustedes bogaron mar adentro este año? Por bogar mar adentro fue que Dios nos sostuvo. Yo no sabía por qué nos había dicho eso. Yo no sabía por qué Dios nos dijo al principio del año, boguen mar adentro. ¿Por qué nos dijo, hagan un altar en sus casas? Porque venía dolor para nuestras vidas. Si no hubiésemos estado no hemos podido soportar tanto dolor, tanta angustia que vivimos este año. Dios no sabía para qué lo decía. Dios sabía porque íbamos a necesitar que nuestras vasijas estuvieran llenas, que nuestro aceite estuviera rebosando para poder soportar el momento de dolor. Porque para nosotros fue un año de dolor, fue un año donde vimos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Y a veces pensamos que Dios las cumple de otra manera, pero Dios tiene un propósito. Me dice el Señor, no te preocupes, porque Dios no se equivoca. Lo que nos ocurrió este año tenía un propósito. Y lo que nos ocurrió este año fue prepararnos para el año que viene, porque veremos la gloria de Dios. Hija, apropiate de esa palabra. El que sembró con lágrimas, con regocijo segará. Toma la mano de tu esposo, por favor. El que sembró con lágrimas, con regocijo segará. Toma la mano de tu esposa. El que sembró con lágrimas, toma la mano de tu esposo, mi hermana Mary. El que sembró con lágrimas, con regocijo segará. Tome la mano ustedes tres, por favor. Tómense la mano. El que regó con lágrimas, que sembró con lágrimas, con regocijo segará. Eso también es para ti. Eso también es para ti. ¿Y sabe por qué Dios los trajo aquí a Colombia? Porque el que sembró con lágrimas, con regocijo regará. Aquí voy a encontrar ustedes, pero me dice el Señor, mira lo que me dice el Señor. Tan pronto te vi, el Señor me dijo, dile, en algún momento tú le vas a decir, no te sueltes de la mano de Dios. Aquí vas a encontrar cosas que no tenías en tu país, pero si te sueltas de la mano de Dios, vienen cosas duras para tu vida. No te lo digo, no, aquí en esta iglesia no vas a encontrar palabra maquillada, con palabras bonitas, hijo. Aquí decimos las cosas como Dios nos las muestra. No te sueltes de la mano de Dios. No empieces a coquetear con el mundo, porque te encontrarás con tristezas. Porque también van a venir muchos a decirte, ya está aquí en Colombia, tomémonos una cervecita. Ya está aquí en Colombia, tomémonos un aguardientico. Ya estás aquí en Colombia, la cosa aquí es diferente. ¿Quieres ver la mano de Dios para tu esposa, para tu familia? Agárrate de la mano de Dios. Varón, es el tiempo de agarrarse de la mano de Dios. ¿Quieres ver cosas más grandes? Agárrate de la mano del Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, fue prometido antes del pecado, antes de la caída del hombre. Y Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primer profecía que dio Dios acerca de su hijo. Él ya tenía el plan, él sabía que íbamos a pecar. Él sabía que íbamos a caer, así que Él propició desde la eternidad pasada. ¿Tú te imaginas a Dios y a su Hijo hablando en la eternidad pasada acerca del sacrificio? Se necesita un sacrificio, hijo. Papá, estoy dispuesto.
Si necesitas un cordero, yo voy a ser el cordero. Si necesito ir a la tierra, yo voy a ir a la tierra. Yo voy a hacer propiciación por los pecados. Yo voy a hacer el precio, yo voy a pagar el precio por todos los que amo aquí en la tierra. Y sabes una cosa, Jesús fue el precio que Dios permitió que se pagara en la cruz por ti y por mí. Fuimos comprados a precio de sangre. Nuestros pecados fueron lavados con sangre. Es que los que somos papás sabemos la magnitud de lo que esto significa. Nadie daría un hijo. Nadie daría un hijo. Menos si es el único. Bueno, si tengo 5 de pronto yo vendo uno, pero el único hijo, nadie daría un hijo. Nadie daría un hijo, no importando quién sea, no importando su condición. Si alguien tiene un hijo que está en el pecado, en la inmundicia, se está revolcando en medio del lodazal, ese hijo vale para ti igual que el hijo que está en eminencia. Porque un hijo tuyo tiene todo el valor. Así igualmente Jesús se propició como el precio que tuvo que pagar por nuestros pecados. Y Dios así lo concibió. Desde la eternidad pasada ya se sabía que iba a venir aquí a la tierra. Y 700 años después, miren esto tan hermoso, perdón, 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, en Isaías capítulo 11, verso 11 dice que vendría de la raíz de Isaí, es decir, del linaje de David. Isaí era el papá de David, para los que no lo saben. Del linaje de David, de la raíz de Isaí. Una virgen concebiría. Y Ageo capítulo 5, verso 2 dice, y nacerá en Belén. ¡Wow! Y Ageo capítulo 2, verso 7 dice, el deseado de las naciones vendrá. Y finalmente, tantas profecías se cumplen en Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos, por favor. Isaías capítulo 9, verso 6. Ese fue el pasaje que leyó Angélica hace como 3 semanas y fue el pasaje que leyó mi esposa esta mañana. Isaías capítulo 9, verso 6 en adelante. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y allí comienza una larga lista de adjetivos, una larga lista, más de 100 nombres hay en la Biblia para el Señor Jesucristo. Yo quiero leerte algunos de ellos, unos pocos. El Salvador, el Redentor, decimos el Mesías, exactamente lo mismo. El ungido, Rey de Reyes, varón de dolores, el Hijo de Dios viviente, el unigénito, el amado, el buen pastor, el novio de la iglesia. La vid verdadera, el autor y consumador de la fe, principal piedra del ángulo, Dios con nosotros, la luz del mundo, el Cordero de Dios, el pan de vida, el agua viva, la estrella resplandeciente de la mañana, el Rey de los judíos, Señor de señores, el camino, la verdad y la vida, Alfa y Omega, el Verbo, el león de la tribu de Judá, el abogado y nuestro sumo sacerdote. ¿Quién le da un aplauso al Señor por eso? Ese es Cristo para nosotros. Fuerte este aplauso para Él. Ese es Cristo para nosotros. Aleluya. Ese es Cristo para nosotros. Y dice un poco más adelante, en Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo. ¿Cuál es el verbo? Juan capítulo 1, verso 1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo, es decir, el logos, finalmente la palabra de Dios, el creador de todo lo que existe. Por él fueron hechas todas las cosas. Finalmente él se hizo carne, vino a la tierra y habitó entre nosotros. Y muchos tuvieron el privilegio de compartir con él. Iba a visitarlos, sanaba a los enfermos. El que necesitaba algo le decía, Señor, ven a mi casa, por favor, porque necesito que ores por un familiar. ¿Tú te imaginas
¿Qué habríamos hecho nosotros, cada uno de nosotros, con Jesús aquí en la tierra? Lo hubiéramos crucificado, iglesia. Lo hubiéramos crucificado. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que es una de las pocas que yo guardo de su, ¿cómo se llama eso? De su historial pasado, de cuando se podía escuchar. Si hubiese estado allí. ¿Sí recuerdan la canción? Si hubiese estado allí, entre la multitud, en pocas palabras, tampoco me sé muy bien la letra, pero dice, si hubiese estado allí entre la multitud, yo hubiera sido uno de los que te hubiera crucificado. Muy seguramente. Lo que, pensándolo más bien, fui yo quien estuve allí. Fue por cada uno de nosotros. Y exactamente yo creo que eso lo hubiéramos hecho. Porque esa misma pregunta que les hice hace un momento, yo me la hice varias veces. ¿Sí? Señor, ¿cómo hubiera sido compartir contigo? ¿Cómo hubiese sido compartir? Si hubiera sido los más cercanos, hubiera dudado de él. Tomás dudó de él. Pedro dudó de él. Mi tocayo. Él dudó de Jesús. Si hubiera sido de los más lejanos, hubiéramos de pronto gritado, crucifícale, crucifícale. Esa es la realidad. Pero estuvo aquí entre nosotros. Finalmente el verbo se hizo, finalmente se cumplieron más de 700 profecías. ¿Sí sabían ustedes? Se cumplieron más de 700 profecías, no solamente en la Biblia, sino en la tradición judía. Y pastor, ¿usted por qué habla de la tradición judía? La tradición judía es muy importante como la Biblia. ¿Ustedes saben cómo se escribió Lucas? Como no vienen los viernes al estudio bíblico, sí, sí recuerdas, Adrianita, cómo se escribió Lucas, por la tradición judía. Y dice la palabra del Señor que es el libro más exacto, es el libro más hermoso que se escribió hasta ahora. Ese es el título que se le da a Lucas. Y es el evangelio más exacto. Pero si Lucas no anduvo con el Señor Jesucristo, dice Lucas capítulo, Dios santo, 3. Vamos un poquito, no dejemos pasar esta oportunidad. Lucas capítulo 3, creo que sí. Ayúdame, Miguelito. No, dice, no, se me fue. Habla Lucas acerca de cómo investigó él para dar un, para dar una uno tres, ¿sí? Ok, uno tres. Y me ha parecido, miren esto es tradición, esto es tradición oral judía. Hemos estudiado en los viernes cómo es de importante y de exacta la tradición judía. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, porque él escribió dos libros a Teófilo, Lucas y Hechos, al excelentísimo Teófilo. ¿Y cómo le escribió Lucas, el Evangelio de Lucas? Investigando, di conmigo, tradición judía. Ok, perfecto. Ahora sí, teniendo en cuenta eso y teniéndolo claro, 700, más de 700 profecías se cumplieron con el advenimiento del Señor Jesucristo a esta tierra. Y comenzaron a suceder muchas cosas hermosas. Vino a anunciar el reino de Dios. Vino a amar a Dios sobre todas las cosas y a a enseñarnos a amarlo como al prójimo también, como a nosotros mismos. Vino a sanar a los enfermos, hizo hacer un llamado al arrepentimiento, estableció la iglesia y nos llamó a continuarla, a seguir expandiendo el evangelio de él. Fue muerto y nos brindó con su muerte propiciación, reconciliación, redención y vida eterna. Se cumple así entonces el propósito de Dios con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero hay un punto clave que es el que yo quiero tocar a partir de ahora. Quiero tocar un punto específico.
Hablando acerca de la adoración a Jesús. ¿Recuerdan ustedes qué hicieron los reyes que vinieron a mirarlo a él en el pesebre? Le trajeron presentes. Mateo capítulo 2 verso 11, por favor, Emanuel. Mateo capítulo 2 verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Ellos ya habían tenido la revelación de quién era ese bebé que estaba allí en el pesebre. Y tan pronto entraron, yo pienso, ¿cómo sería la gloria de ese lugar, la presencia del Espíritu Santo? Que ellos cayeron de rodillas y adoraron a ese bebé. Tal vez si lo hicieran en nuestra casa, yo por lo menos le diría a los que visitan a mi hijo, no lo adoren. Pero en ningún momento se les prohibió adorarle. Miren esto, por favor tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. No se les prohibió adorarle. Y adoraron al niño. No solamente le trajeron presentes de gran valor, sino también adoraron a esa criatura que estaba allí. Y Mateo capítulo 21, verso 8 dice lo siguiente. Esto fue cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que vayan por aquel pollino. Ahí se cumple otra gran profecía. Vengan por el pollino porque yo quiero entrar a la ciudad montado en él. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y todos le adoraban. ¿Con qué? Con lo que tenían. Miren esto, se quitaban sus mantos. El manto para el judío es muy importante. Y de pronto si era un manto de oración, más importante aún. El manto de oración es muy importante para el judío. Es una prenda muy personal, porque es la prenda que yo coloco sobre mi cabeza para estar ¿cómo se llama eso? En soledad con Dios, una intimidad con Dios. Y se quitaban sus mantos y los ponían al paso de aquel pollino sobre el cual venía el Señor Jesucristo. Y los que no tenían el manto, o tal vez, no sé, por su manera, por la prenda que llevaban en ese momento, arrancaban ramas y las tendían en el piso para que Él pasase sobre eso. Y el Señor Jesucristo les dijo, no, no lo hagan. No, en ningún momento lo hizo. Y Él entró como un rey, con adoración del pueblo. Miren esto tan tremendo. Miren tremendo esto. Mateo capítulo 28, verso 9. Esto ya fue resucitado. Algunas de las mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron. Y cuando le ven, dice, y aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Lo vieron resucitado, se tendieron ante sus pies y lo adoraron. Y él en ningún momento les dijo, no me adoren. Recordemos entonces cuando Pedro le dice a Cornelio, no me adores, levántate, no me adores, yo no soy digno de adoración. Todo lo contrario de lo que sucede con algunos seres humanos que buscan adoración, buscan reconocimiento. El, bendito, voy a utilizar la palabra, el apóstol fulano de tal. Y ahora si no es apóstol, no vale nada. Si no es apóstol, no vale nada. Si es invitaron a un pastor a predicar, no, no. Que inviten al apóstol. El apóstol sí sabe predicar. Yo no sé en cuántos lugares, ¿no, amor? Nos han cambiado a nosotros el llamado. A mí me llamaron, a mí por lo menos me llamaron a ser pastor. A mí por lo menos me llamaron. Y no creo, jamás en la vida me pondré el remoquete diferente a pastor. Yo soy pastor. Ustedes son ovejas. Dice la palabra que ustedes escuchan mi voz de el pastor, que yo soy el pastor. Y yo vuelo a oveja, pare de contar. Y en muchas partes, mucha gente, yo no sé por qué yo lo veo. Hace poquito me lo dijeron en España. La última vez que estuvimos ahí, yo no sé por qué yo lo veo a usted. Y yo siento ese deseo de decirle a usted, apóstol, o sea, bájele un poquito al asunto, deje tanta euforia y dígame, pastor. Es más, si quiere, dígame Guillermo, yo no me pongo bravo. Si quiere, dígame Guillermo, no hay ningún problema.
Y me dijo apóstol, hasta como 2 meses después de que nos vinimos, que me escribía por WhatsApp, me decía, apóstol, ¿cómo está la profeta? Bien, estamos bien, hijo, estamos bien. Sí, yo no sé si fue que se cansó, dijo, este ya no me creyó, no recibió la bendición de Dios sobre él, la impartición, porque ahora se utilizan ciertas palabras, ¿no? La asignación, la impartición. Aquí me están escuchando muchos de muchos países. Los amo en el amor del Señor. Los sigo amando, pero ustedes saben cómo hablo yo. Amén. Amén. A veces es mejor decirle las cosas como son. Si el Señor Jesucristo no buscó reconocimiento, si el Señor Jesucristo no buscó nada que no se mereciera, ¿por qué nosotros los hombres sí? Me pregunto yo. Él no tuvo en dónde recostar la cabeza, pero hoy en día hay que ponerles un avión. Yo he escuchado eso. A mí el Espíritu Santo me dijo que entre todos ustedes me deben recoger para un avión. Y el Señor Jesucristo entró como rey en un pollino. Es que las cosas, o sea, a mí las cuentas no me cuadran. A mí las cuentas no me cuadran. Wow, Señor, gracias. La Biblia es clara, iglesia. Y yo tengo que predicar la verdad, iglesia. A mí Dios no me llamó aquí para enriquecerme, ni para, ni para vender la unción, ni para vender el llamado. Miren, esta semana, hace unos días, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de hacer riquezas para mi vida y me negué a ellas. Me negué a ellas. Porque a mí Dios no me llamó a eso. A mí Dios no me llamó a eso. Yo pude haber utilizado una oportunidad que se me dio, una oportunidad que me dieron para hacer riquezas para mi vida. Y le dije a mi Señor, a eso tú no me llamaste, Señor. A eso tú no me llamaste, Señor. Tú me llamaste a predicar el Evangelio, no a enriquecerme con el Evangelio. Él me da y me ha dado y estoy seguro que me seguirá dando, pero como Él quiere darme. No tergiversando el Evangelio para tener frutos, réditos indebidos, porque eso también es actuar de mala fe. Amén. Continuemos. En Mateo capítulo 28, verso 9, entonces las mujeres lo abrazaron. Las mujeres tomaron sus pies y le rindieron gloria y le rindieron honra. Y en Hechos, no, perdón. Y Filipenses capítulo 2, versos 9 al 10, por favor, regálamelo, hijo. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 10, dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de los cielos. Es decir, delante de Jesús se doblarán los ángeles, delante de Jesús las rodillas de los hombres se doblarán. Dice la palabra del Señor, finalizando el libro de Apocalipsis, que toda la humanidad, todos los reyes serán convocados y reconocerán la grandeza de Jesús. Delante de él se doblarán todas las rodillas. ¿Por qué? Porque él fue el que se humilló hasta lo sumo, es decir, fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Y él merece la gloria y él merece la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí básicamente hay dos pasajes. Ambos están en Apocalipsis. Uno de ellos es Apocalipsis 5, a partir del verso 6. Pero los voy a poner en contexto. Y esto es algo a mí que me ha tocado el corazón. Cuando la iglesia sube a los cielos, recuerden que había una puerta abierta, que es la puerta por donde va a subir la iglesia. La iglesia es recogida. Y cuando la iglesia sube, se encuentra una escena. Es realmente una escena. Y allí está entonces, en el trono está el Padre Dios. Y cerca al Padre Dios está Jesús, su Hijo. Pero también hay 24 ancianos. Son hombres de mucho prestigio, de mucho renombre.
Esos sí son apóstoles, por lo menos 12. Creemos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que son 12 apóstoles? Es probable que sean 12 apóstoles. Y los otros 12 pueden ser los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Sí, creo que eso creemos, ¿cierto? Aunque probablemente, correcto, probablemente, porque no lo dice la Biblia específicamente en ningún otro lugar. Hay otras personas que dicen que pueden ser 12 cristianos eminentes. Yo no lo creo. Yo creo realmente que son los 12 patriarcas de las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ok, así que está la escena allí. Y ahí está un candelabro como este de siete mechones, de 7 luces, de 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Ubiquemos bien, por favor, ayúdenme a ir a esa escena, que esa escena va a ser, no es, ni fue, va a ser. Sube la iglesia y se encuentran entonces con el Padre, se encuentran entonces con el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, y está allí también el Hijo, Jesús, y comienza la adoración en el cielo. Nosotros fuimos creados para adorar. Ese es nuestro propósito, adorar. Por eso los que alguna vez estamos aquí en este lugar de privilegio, porque es un lugar de privilegio, luchamos para que la gente se ponga sobre sus pies, para que la gente levante las manos, para que la gente adore, para que abra su boquita y exprese con voz audible las alabanzas al Señor, porque nosotros, al menos en este altar, sabemos la importancia de adorar y sabemos que fuimos creados para adorar. Así que estando en esta escena, los 24 ancianos, ellos se quitan sus coronas. Esas coronas significan honra. Son personas muy importantes. Y se quitan sus coronas y las lanzan. Es decir, toman todo su prestigio, toman todo su honra, realmente esa es la palabra, toman toda la honra que ellos tienen y la colocan a los pies de Dios. Miren esto. Están conmigo en la escena, ¿verdad? Ok. Después hay que abrir un libro. Ese libro tiene unos sellos. Recuerden, ubíquense que es después de que la iglesia sube. Es cronológico el asunto. La iglesia sube y ahora hay que abrir los sellos. Los sellos de ese libro son los castigos que vienen para la tierra después de que la iglesia suba. Todas las plagas que van a ser desatadas sobre la tierra. Pero dice la palabra del Señor un poco más adelante en el capítulo, entre el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis, que había que abrir los sellos, pero no se encontró a nadie que pudiese abrir los sellos. Y hubo llanto. Esto me impacta a mí. Lloraron porque nadie podía abrir los sellos. Es un momento tan especial, es un momento tan sublime que no se encontró a nadie, sino a uno. Y ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo desata el primer sello, se desatan las plagas sobre la tierra. Pero un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 5, verso 6 en adelante, dice lo siguiente. Y básicamente para esto los he convocado yo hoy aquí a ustedes. Apocalipsis capítulo 6, perdón, capítulo 5, verso 6 en adelante. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, Jesús toma el libro de las manos del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. No, ya no era delante de Dios, sino delante del Hijo. Se postraron y todos tenían arpas, es decir, estaban adorando. Y copas de oro llenas de incienso. Esta copas de oro llena de incienso es la ira de Dios acumulada durante tantos años que va a ser derramada sobre la tierra. Que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Los ángeles, los ancianos, los cuatro seres vivientes hacían una multitud gigantesca. Y miré, decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, miren esto, hasta el mar glorificaba a Jesús, al que está sentado en el trono, porque Él está sentado a la derecha del Padre en este momento, y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Fuerte ese aplauso para Él. Fuerte ese aplauso para Él. Por eso les decía yo al principio, hoy vinimos fue a adorarlo a Él. Si quieren, por favor, acompáñenme, hijitos. El propósito de nuestra reunión hoy es Él. Y lo que yo quería que entendiéramos y que tuviésemos muy claro, no solamente en nuestro entendimiento, sino también en nuestro corazón, que Él es digno de adoración. Que todas las riquezas, toda la honra, toda la gloria, el poder y la alabanza son para Jesús por siempre. Amén y amén. ¿Por qué nosotros entonces aquí en la tierra no le damos a Él la gloria? ¿Por qué entonces nosotros aquí en la tierra no le damos a Él la alabanza? ¿Por qué nos cuesta tanto levantar nuestras manos? ¿Por qué nos cuesta tanto proferir una alabanza? ¿Por qué nos cuesta tanto decirle tú eres el digno? Solamente tú eres digno de adoración. Hoy traigo mi corazón, hoy traigo mi alabanza, hoy traigo todo lo que yo soy dispuesto para adorar tu nombre, para alabar la grandeza que tú eres, toda la dignidad, toda la dignidad que la tiene Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo creo que esa escena en el cielo, esa escena que vamos a vivir, porque vamos a ser partícipes de esa escena. O sea, ustedes se vieron allí. Ustedes se vieron allí en la escena. Yo estaba allí en esa escena. Yo estaba, porque yo hago parte de la iglesia. Y la iglesia subió allí en el capítulo 5, 4, 5 y 6 de Apocalipsis. La iglesia subió allí y en esa escena estábamos cada uno de nosotros, los redimidos, los comprados a precio de sangre. Y vamos a estar adorando. ¿Y saben cuánto va a durar allí la adoración? Por toda la eternidad. Esto va a ser una escena que no va a acabar nunca. Estaremos adorándole a Él y allí no nos vamos a cansar y allí en medio de la alabanza no nos vamos a sentar ni vamos a bajar nuestras manos. Y tal vez, no sé, aquí en la tierra muchas veces yo lo he experimentado, yo mismo lo he experimentado, que se acaban las palabras. Por eso yo soy muy dado a hacer listas de qué es Dios, de los nombres de Dios, de los nombres de Jesús, para poder tener argumentos, para poder tener, ¿cómo se llama eso? Elementos, tener herramientas, tener con qué adorarle a Él. Porque las palabras no se pueden agotar, los momentos no pueden terminar. Tal vez ahí en el cielo se nos agoten las palabras y el Espíritu Santo nos ponga a adorar en otras lenguas, a decirle cosas que ni siquiera nosotros entendemos. ¿Por qué no comenzamos desde hoy? ¿Por qué no te pones en pie y comienzas a adorarle en lenguas? Comienzas a adorarle en lenguas. Adórale en lenguas. Adórale en lenguas. Alábale en lenguas. Y no venga a adorarte a ti, Señor. Pero quiero hacerlo, Dios del cielo, desde el fondo de mi corazón. Hoy yo no quiero, papito lindo, Señor,